El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una vez, en una pequeña isla anclada en medio de un río sereno, un anciano cuya vida estaba tejida con las corrientes del agua. Sus días se deslizaban lentamente entre las olas que acariciaban las orillas de su hogar. Este anciano, sabio y curtido por los años, compartía su existencia con el murmullo del río y el suave vaivén de su canoa. En una tarde tranquila, mientras cruzaba el río en su pequeña embarcación, su esposa, cuyos ojos aún brillaban con el amor de juventud, le reveló una noticia que cambiaría el curso de su vida. Un nuevo susurro flotaba en el aire fresco, un hijo estaba en camino. La alegría llenó el corazón del anciano, pero la dicha se vio empañada por el destino implacable. Los días se deslizaron como hojas en el río, y finalmente, la isla celebró la llegada del nuevo miembro de la familia. Sin embargo, la alegría se vio ensombrecida por la pérdida de su amada esposa, quien entregó su último aliento al mismo tiempo que el niño tomaba su primer respiro. El anciano, con la carga de la tristeza y la responsabilidad, vio al niño crecer y florecer bajo su cuidado amoroso. El río se convirtió en un testigo silencioso de las risas y los desafíos compartidos entre padre e hijo. Capítulo 2. Luces en el horizonte. Con el paso de los años, el joven se volvió intrépido y curioso. Un día, mientras cruzaban el río en su canoa, presenciaron un espectáculo de luces deslumbrantes en el cielo. Fuegos artificiales iluminaban la oscuridad, transformando la noche en un lienzo de colores. Desde la torre de un castillo distante, una princesa observaba maravillada el reflejo de las luces en el agua. Fascinada por el misterio, la princesa tomó pinceles y óleos y pintó la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Guardó cuidadosamente el lienzo en la fortaleza, donde permanecería atrapado como un secreto encantado. Mientras tanto, padre e hijo regresaron a su hogar en la isla, ajenos al hecho de que habían cautivado el corazón de una princesa con su fugaz aparición. En las noches subsiguientes, el anciano compartía historias sobre las luces mágicas con su hijo, alimentando su imaginación con cuentos de mundos lejanos y maravillas desconocidas. Sin embargo, la princesa, desde su torre, anhelaba descubrir quiénes eran los protagonistas de ese efímero espectáculo que había dejado una marca imborrable en su corazón. La princesa, atrapada en la elegante prisión de su castillo, no podía dejar de pensar en las luces mágicas que había presenciado desde lo alto de la torre. Noche tras noche, su mirada se perdía en el horizonte, anhelando el regreso de aquellos fugaces destellos. En su desesperación por descubrir la verdad detrás de aquel espectáculo celestial, la princesa decidió explorar el castillo en busca de respuestas. Entre polvorientos pasadizos y antiguos salones, encontró el lienzo que capturaba la esencia de la misteriosa aparición. Sus ojos se iluminaron al reconocer la canoa y a los dos intrépidos navegantes. Determinada a escapar de su encierro, la princesa emprendió un viaje secreto hacia el mundo exterior. Con ingenio y gracia, logró evadir la vigilancia de los guardias y llegó a la orilla del río justo en el momento en que el anciano y su hijo se preparaban para cruzar las aguas. El encuentro fue como un sueño hecho realidad. La princesa, ataviada con ropajes que ocultaban su identidad real, se acercó a los viajeros. Fascinada por la historia que los envolvía, decidió unirse a ellos en su travesía fluvial. Mientras la canoa se deslizaba por las aguas tranquilas,
la princesa reveló su verdadera identidad al joven. Aunque inicialmente sorprendido, el hijo del anciano pronto se sintió atraído por la gracia y el encanto de la princesa. Así, en esa noche mágica, los tres compartieron risas y secretos mientras las estrellas custodiaban su inesperada amistad. Sin embargo, la amenaza de ser descubierta pendía sobre la princesa como una sombra. El castillo, ahora sin su distinguida habitante, comenzaba a inquietarse. Mientras tanto, el anciano, sin sospechar la verdadera identidad de su nueva compañera de viaje, se sumía en los relatos de las tierras lejanas y los misterios del universo. La noche envolvía la pequeña isla en un manto de misterio, mientras el anciano, su hijo y la princesa continuaban sus travesías fluviales. La princesa, disfrazada de viajera común, compartía con ellos el deleite de las historias y los secretos del río. Cada remo al compás del agua parecía susurrar la promesa de un destino aún desconocido. En medio de esa oscuridad salpicada de estrellas, la princesa confesó la razón de su fuga del castillo. Contó la historia de su anhelo de libertad, de un deseo de explorar el mundo que se extendía más allá de las altas murallas de la fortaleza. El joven y el anciano escucharon con atención, sintiendo una conexión más profunda con su inesperada compañera. Mientras navegaban, llegaron a un lugar especial en el río, donde las aguas se volvían límpidas como cristal y las orillas estaban salpicadas de flores nocturnas que brillaban con una luz suave. Era como entrar en un reino encantado, donde las mariposas nocturnas danzaban en el aire como pequeñas hadas. La princesa, sorprendida por la belleza de este rincón secreto, propuso una pausa para explorar la orilla. Los tres desembarcaron y se sumergieron en la fragancia de las flores. La princesa, liberada momentáneamente de su corona y títulos, compartió risas y juegos con el joven, mientras el anciano observaba con una sonrisa serena. Fue en ese mágico claro a la luz de las estrellas que algo cambió. La princesa, con mirada fija en el joven, sintió una chispa de algo más profundo que la simple amistad. El joven, a su vez, se vio cautivado por la nobleza y gracia de la princesa. El anciano, intuitivo como siempre, percibió la creciente conexión entre ambos, pero guardó silencio, permitiendo que el río de la vida fluyera a su propio ritmo. Sin embargo, la sombra de la realidad se cernía sobre ellos. La princesa sabía que su escape no podía ser eterno, que su ausencia en el castillo pronto sería descubierta. Con la promesa de volver al río, los tres navegantes se despidieron del claro de las mariposas nocturnas, llevando consigo la magia de ese instante. La canoa siguió su curso, deslizándose en la oscuridad, mientras las mariposas nocturnas agitaban sus alas en un adiós efímero. A medida que la canoa avanzaba por las aguas serenas, la conexión entre el joven y la princesa crecía como las ramas de un árbol antiguo. Cada conversación y risa compartida añadían una capa más a la complicidad que se tejía entre ellos. El anciano, con su sabiduría acumulada a lo largo de los años, observaba con ternura la creciente conexión entre su hijo y la noble dama. En una noche estrellada, cuando la luna llena iluminaba el río como un sendero de plata, la princesa reveló su verdadera identidad al joven. Aunque inicialmente sorprendido, él escuchó atentamente la historia de una princesa que anhelaba más que la vida encerrada entre las piedras del castillo. La princesa confesó su deseo de explorar el mundo, de vivir la realidad más allá de las expectativas reales. Explicó cómo el lienzo que pintó en aquella primera noche con la canoa se convirtió en su vínculo secreto con la libertad, un recordatorio de un mundo más grande y emocionante. El joven, con un corazón lleno de empatía, comprendió la carga que la princesa llevaba consigo. En ese momento, bajo el resplandor de la luna, juraron guardar el secreto compartido, forjando un pacto de lealtad entre ellos. La canoa, como un testigo silencioso, continuaba su danza en las aguas nocturnas. A medida que avanzaban,
la princesa expresó su deseo de explorar la tierra firme y experimentar la vida cotidiana que tanto le habían negado. El anciano, siempre sabio y comprensivo, asintió con aprobación. Decidieron explorar juntos una aldea cercana en la que la princesa podría descubrir la vida más allá de las murallas del castillo. La aldea, iluminada por faroles titilantes, recibió a los viajeros con cálida hospitalidad. La princesa, con un velo que ocultaba su identidad, se sumergió en las actividades cotidianas, descubriendo la simplicidad y la belleza de la vida común. Mientras tanto, el joven y el anciano compartieron risas y cuentos con los aldeanos, entrelazando las historias del río con las de la tierra. La princesa, a través de sus experiencias, comprendió que la magia no solo residía en los lienzos y las luces en el cielo, sino también en los momentos sencillos y auténticos que tejían la vida diaria. Así, en esta aldea acogedora, los tres viajeros encontraron un respiro temporal. Sin embargo, la sombra del castillo y el deber pendían sobre la princesa como nubes en el horizonte. El río, fiel a su naturaleza eterna, continuaba su fluir, llevando consigo los susurros de la noche y las promesas aún por cumplir. Con el sol emergiendo en el horizonte, la aldea despertaba al nuevo día. El anciano, su hijo y la princesa compartieron desayuno con los aldeanos, intercambiando risas y anécdotas como si fueran parte de la comunidad. La princesa, oculta tras su velo, se sumergía en la vida sencilla, dejando de lado por un momento su título y linaje. Mientras paseaban por la aldea, descubrieron una feria que celebraba la llegada de la estación. Colores vibrantes, aromas tentadores y melodías alegres llenaban el aire. La princesa, envuelta en la emoción del momento, se unió a la danza y a las celebraciones, liberándose de las cadenas de la etiqueta real. Sin embargo, el pasado no estaba dispuesto a quedarse en las sombras. Un mensajero real llegó a la aldea, portando noticias que alcanzaron los oídos de la princesa. El rey, preocupado por su hija desaparecida, había intensificado la búsqueda y estaba decidido a encontrarla. Con un corazón pesado, la princesa reveló la verdad al anciano y a su hijo. El destino les exigía separarse, al menos temporalmente. La princesa, resignada a enfrentar las consecuencias de su fuga, decidió regresar al castillo para confrontar a su padre y asumir su papel real. El anciano, con una mezcla de tristeza y comprensión, aceptó la realidad. Sin embargo, el joven, afectado por la separación inminente, prometió a la princesa que él y su padre la esperarían en el río, donde las aguas siempre fluían hacia la esperanza. La despedida fue amarga, pero la princesa llevó consigo los recuerdos de la aldea, las risas compartidas y la sensación de libertad que descubrió en ese rincón del mundo. Con la promesa de un reencuentro en el corazón, la princesa partió, dejando atrás la aldea que la acogió y el río que había sido testigo de su breve pero intensa libertad. El anciano y su hijo, aunque afectados por la ausencia de su compañera de viaje, continuaron su travesía por el río. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos. La princesa regresó al castillo con la determinación de enfrentar las consecuencias de su fuga. Sin embargo, al cruzar las puertas familiares, se encontró con un rey que, aunque preocupado por su bienestar, no estaba dispuesto a comprender la profunda necesidad de libertad que ardía en el corazón de su hija. Entre lágrimas y palabras no dichas, la princesa compartió las experiencias vividas en la aldea y a orillas del río. Pero su padre, aferrado a la tradición y la responsabilidad real, no podía entender completamente el anhelo de su hija por la vida más allá de los muros del castillo. Mientras tanto, en la pequeña isla, el anciano y su hijo esperaban ansiosos el regreso de la princesa. Las noches pasaban lentamente, marcadas por la ausencia de su amiga y confidente. El río, antes lleno de risas y secretos compartidos, parecía murmurar melancólicamente a medida que las aguas fluían bajo la luz de la luna. El joven, inspirado por la promesa de la princesa,
decidió explorar la isla olvidada que se encontraba en la mitad del río. La isla, cubierta de vegetación exuberante y envuelta en un aura de misterio, había permanecido sin explorar durante generaciones. A medida que se aventuraba más y más profundo en la isla, el joven descubrió ruinas antiguas y un santuario en el corazón del bosque. El lugar resonaba con la energía de tiempos pasados, como si las sombras de los ancestros susurraran historias olvidadas. Entre las ruinas, el joven encontró un relicario antiguo que guardaba un viejo diario. Las páginas amarillentas narraban la historia de un amor perdido, un héroe olvidado y una maldición que envolvía la isla. Intrigado por la conexión entre esta historia ancestral y su propia vida, el joven se sumergió en las revelaciones del pasado. Mientras tanto, la princesa, atrapada entre las paredes del castillo, buscaba maneras de reconciliarse con su padre. Con cada palabra y gesto, intentaba hacerle entender que su búsqueda de libertad no era un acto de rebeldía, sino una expresión de su verdadero ser. En la isla olvidada, el joven, inmerso en las páginas desgastadas del diario, desentrañaba secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Cada revelación lo acercaba a una comprensión más profunda de la conexión entre su propia historia, la de la princesa y la de aquellos que una vez habitaron la isla. Así, la isla olvidada se convertía en el escenario de un descubrimiento que cambiaría el curso de la historia. Mientras el viento susurraba entre los árboles, las sombras del pasado se alzaban para revelar verdades enterradas. Y en el castillo, la princesa y su padre luchaban por encontrar un terreno común entre el deber y el deseo. El río, testigo silente de todas estas historias entrelazadas, seguía su curso, llevando consigo las esperanzas y los secretos que aún esperaban ser desvelados. Mientras el joven exploraba los secretos enterrados en la isla olvidada, las revelaciones del diario antiguo lo guiaron hacia un lugar sagrado en el corazón del bosque. Allí, entre árboles ancestrales y piedras talladas, descubrió un altar envuelto en un halo de misterio. En el altar yacía un antiguo cáliz, adornado con símbolos olvidados por el tiempo. Según el diario, este cáliz tenía el poder de invocar al viento ancestral, una fuerza que conectaba las almas a lo largo de generaciones. Movido por la esperanza de comprender su propia historia y la conexión con la princesa, el joven decidió llevar a cabo el antiguo ritual. A medida que pronunciaba las palabras olvidadas y tocaba el cáliz con manos temblorosas, una ráfaga de viento envolvió la isla. Sombras del pasado cobraron vida, danzando entre los árboles como recuerdos resurgidos. Voces susurrantes narraban una historia de amor perdido, un pacto roto y una maldición que se extendía a través de los siglos. En el castillo, la princesa enfrentaba desafíos similares. Buscando reconciliación con su padre, descubrió antiguos pergaminos que hablaban de una maldición que afectaba a su linaje. La conexión entre su propia historia y la del joven en la isla olvidada se volvía cada vez más evidente. En la orilla del río, el anciano, sintiendo la intranquilidad en las aguas, se embarcó en una travesía solitaria hacia la isla olvidada. Su intuición le indicaba que el destino de todos estaba entrelazado con los secretos revelados en ese lugar sagrado. Cuando el joven completó el ritual, el viento ancestral trajo consigo una visión, la historia de dos almas destinadas a encontrarse, separadas por la corriente del tiempo y la maldición que había marcado sus destinos. La conexión entre la princesa y el joven se volvía más clara con cada revelación. La isla, ahora impregnada de la magia liberada por el ritual, resonaba con susurros de un pacto ancestral. El joven regresó a la aldea con el corazón lleno de nuevas verdades, listo para compartir sus descubrimientos con el anciano y la princesa. Mientras tanto, el anciano llegó a la isla olvidada, donde las sombras del pasado aún danzaban entre los árboles. Con el viento ancestral como guía, el anciano se preparó para desentrañar los secretos que unían sus vidas en una danza cósmica.
La maldición que había marcado su linaje estaba por ser desafiada, y la isla olvidada se convertiría en el escenario de un enfrentamiento entre la historia y el destino. Y así, mientras las sombras del pasado se desplegaban en la isla, el río continuaba su fluir eterno, llevando consigo las esperanzas y los susurros de un futuro que aún estaba por escribirse. La isla olvidada resonaba con la magia liberada por el viento ancestral. Las sombras del pasado, ahora imbuidas de vida y significado, danzaban alrededor del joven, el anciano y la princesa. Cada sombra era un eco de una historia entrelazada, una melodía que había perdurado a través de las eras. El anciano, con ojos llenos de sabiduría, reconoció en las sombras del pasado las huellas de su propio linaje. La maldición que había pesado sobre su familia se reveló como el resultado de un amor truncado y un pacto ancestral roto. El destino, tejido con hebras de dolor y esperanza, ahora se desplegaba ante ellos como un tapiz revelador. Mientras las sombras danzaban, la princesa reconoció en ellas las caras de sus antepasados y la conexión compartida con el joven. Cada movimiento de las sombras contaba una historia de amor perdido, de desafíos superados y de una maldición que exigía redención. La princesa sintió en su corazón que la respuesta a su destino estaba entrelazada con el joven y el anciano de una manera que iba más allá del tiempo y el espacio. Junto al río, el anciano, el joven y la princesa decidieron enfrentar la maldición que había afectado a sus vidas. Guiados por el viento ancestral, se adentraron en el corazón de la isla olvidada, donde una antigua puerta custodiaba la clave para desentrañar la trama del destino. La puerta, adornada con símbolos antiguos, cedió ante el toque del anciano. Al cruzar el umbral, los tres viajeros se encontraron en un reino encantado, donde las leyes del tiempo parecían difuminarse. Era un lugar donde las sombras del pasado se fusionaban con las del presente, creando una danza etérea de memorias y posibilidades. En ese reino, enfrentaron desafíos que iban más allá de lo físico, pruebas de coraje y determinación. Cada paso los acercaba a la verdad que había permanecido oculta durante siglos. La maldición, como un hilo oscuro, se desenredaba lentamente, revelando una senda hacia la redención. En la orilla del río, el anciano, el joven y la princesa se encontraron con el reflejo de sus antepasados. En un acto de valentía y unidad, rompieron las cadenas de la maldición y liberaron las sombras que habían atado a sus familias. La isla olvidada, testigo de esta redención, vibraba con una energía renovada. De regreso en el mundo conocido, las sombras del pasado se desvanecieron, dejando tras de sí una sensación de ligereza y liberación. El viento ancestral soplaba suavemente, como un susurro de agradecimiento. La isla olvidada, ahora iluminada por la magia de la redención, se convirtió en un lugar sagrado, un recordatorio de que incluso las sombras más oscuras pueden disiparse con la luz del amor y la comprensión. Y así, con el río como confidente, el anciano, el joven y la princesa regresaron a su pequeña isla, llevando consigo la certeza de que el pasado había sido transformado y el futuro, ahora despejado, aguardaba con promesas renovadas. La pequeña isla cobró vida con una nueva energía después de la resolución de la maldición. El anciano, el joven y la princesa se sumieron en una rutina de días llenos de risas, historias y exploración. El río, que siempre había sido su confidente, fluía con una serenidad renovada, como si celebrara la liberación de las sombras del pasado. En esta fase de paz, la conexión entre el joven y la princesa floreció como un jardín en primavera. Cada día compartían risas, descubrimientos y momentos de calma a orillas del río. Sin embargo, sabían que la tranquilidad era efímera y que el destino aún tenía más sorpresas reservadas para ellos. Una tarde, mientras navegaban por el río en su canoa, el anciano comenzó a contar una antigua leyenda que se transmitía de generación en generación en la isla. La leyenda hablaba de un río mágico que conectaba mundos, donde las almas destinadas a encontrarse podrían cruzar caminos en momentos inesperados.
El joven y la princesa escucharon con atención, sintiendo la magia de la leyenda impregnar el aire a su alrededor. Mientras el anciano narraba, el río parecía susurrar antiguos secretos, como si confirmara la verdad detrás de la leyenda. Días pasaron en paz, pero una mañana, la princesa despertó con una sensación de inquietud. Una llamada suave pero persistente resonaba en su corazón, una llamada que la guiaba hacia el río. Siguiendo el impulso, se dirigió hacia la orilla, donde el anciano y el joven le esperaban, intuyendo que el río estaba a punto de revelar un nuevo capítulo. La canoa se deslizó silenciosamente sobre las aguas, guiada por una corriente invisible. El río, en su magia eterna, los llevó a un lugar especial donde la línea entre los mundos se desdibujaba. Allí, en una pequeña isla en medio del río, descubrieron una torre antigua, similar a la que la princesa había visto desde su castillo. En la cima de la torre, encontraron un espejo antiguo que reflejaba no solo sus propias imágenes, sino también la imagen de una joven mujer con ojos llenos de asombro. La mujer en el espejo era la misma princesa, pero más joven, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. La leyenda del río mágico cobró vida ante sus ojos. La torre era un punto de convergencia entre los mundos, un lugar donde las almas podrían cruzar caminos en momentos específicos de sus vidas. La joven princesa en el espejo estaba destinada a encontrarse con el joven en algún punto de su propio pasado. Ante este descubrimiento, la princesa sintió una mezcla de emoción y melancolía. Comprendió que la conexión entre ella y el joven trascendía las barreras del tiempo. El río, con su magia eterna, había tejido sus destinos de manera intrincada. El anciano, con su mirada sabia, les recordó que el río siempre fluiría, llevando consigo encuentros y despedidas, pero que la magia de esas conexiones perduraría en el flujo constante del tiempo. Así, en la pequeña isla entre mundos, el anciano, el joven y la princesa contemplaron el reflejo de la joven princesa en el espejo del tiempo. Sabían que el río aún tenía más historias que contar, más encuentros y despedidas que experimentarían a medida que navegaban por las corrientes de la vida. La magia del río, como un hilo eterno, los unía en una danza sin fin de conexiones y destinos. Con el descubrimiento de la torre entre mundos, el anciano, el joven y la princesa se sumieron en una nueva comprensión del tejido del tiempo. La pequeña isla, envuelta en la magia del río eterno, se convirtió en el escenario de encuentros inusuales entre las diferentes versiones de la princesa. A medida que las estaciones cambiaban y las hojas de los árboles se tornaban doradas en otoño, el joven y la princesa continuaron explorando los misterios del río y la torre. Cada encuentro con la joven princesa en el espejo del tiempo era como una danza entre dimensiones, un baile que resonaba con el susurro de las hojas caídas. Sin embargo, a pesar de la maravilla de estos encuentros, también había una sombra de melancolía. La joven princesa, aunque compartía el brillo en los ojos de su versión más joven, llevaba consigo la carga de experiencias y despedidas que aún no habían ocurrido para el joven y la princesa actual. El anciano, con su serena sabiduría, les recordaba que el río del tiempo fluía en una danza eterna de encuentros y despedidas, y que cada momento tenía su propio significado y lección. Juntos, exploraron los rincones de la torre y las orillas del río, abrazando la complejidad de su conexión única con el tiempo. En una tarde de otoño, cuando el sol pintaba el cielo con tonos cálidos y el río reflejaba el resplandor dorado de las hojas, el anciano propuso una ceremonia especial. Siguiendo una antigua tradición de la isla, prepararon pequeños barcos de hojas y los dejaron fluir por el río, llevando consigo mensajes de gratitud y buenos deseos. Mientras los barcos se deslizaban suavemente por la corriente, el anciano compartió historias de su propia juventud y de las estaciones de la vida. Cada hoja caída, cada cambio en el río, simbolizaba la belleza efímera de cada momento y la inevitabilidad del cambio. En esa tarde serena, la princesa, el joven y el anciano reflexionaron sobre sus propias estaciones de la vida.
Aunque el otoño llegaba con sus colores dorados y sus vientos melancólicos, sabían que el invierno, la primavera y el verano también aguardaban en el ciclo sin fin de la existencia. La joven princesa en el espejo del tiempo, observando desde la torre, también participó en la ceremonia. A través de la danza de los pequeños barcos de hojas, el río del tiempo les recordó que, aunque las estaciones cambian y las hojas caen, la magia de la vida perdura en cada encuentro, en cada despedida, en cada ciclo de renovación. Así, con el susurro del otoño como testigo, la pequeña isla en el río eterno celebró la belleza efímera de la vida y la conexión única entre aquellos cuyos destinos estaban entrelazados por la magia de las estaciones y el fluir constante del tiempo. Con la llegada del invierno, la pequeña isla se sumió en una quietud serena. El río, cubierto por una fina capa de hielo, reflejaba la luz plateada de la luna y las estrellas. El anciano, el joven y la princesa se acercaron al río, donde la magia del invierno revelaría nuevos misterios. En esta temporada de reflexión, el anciano compartió historias ancestrales sobre el invierno, un tiempo de recogimiento y revelaciones. Mientras caminaban por la isla, descubrieron un antiguo templo cubierto de nieve, oculto entre los árboles. El templo, que había permanecido escondido durante generaciones, emanaba una energía ancestral. Dentro del templo, encontraron inscripciones en las paredes que narraban la historia de un sabio anciano que, siglos atrás, había desafiado las leyes del tiempo en busca de la sabiduría definitiva. El anciano, al reconocer la conexión entre las historias y su propia vida, sintió que el invierno estaba destinado a revelar verdades ocultas. Guiados por la luz de antorchas, exploraron pasadizos secretos y cámaras olvidadas. En una sala iluminada por destellos de cristales de hielo, descubrieron un antiguo libro que contenía las claves para entender la verdadera naturaleza de la conexión entre el joven, la princesa y la joven princesa en el espejo del tiempo. Según el libro, sus almas estaban entrelazadas por el hilo de la eternidad, una conexión que superaba las barreras de tiempo y espacio. El anciano, con ojos llenos de asombro, reconoció la profundidad de esta conexión y como cada encuentro, cada despedida, era un eslabón en la cadena de sus vidas. Mientras leían las antiguas inscripciones, una luz cálida iluminó la sala. En ese momento, la joven princesa en el espejo del tiempo se materializó ante ellos. Su presencia era una fusión de juventud y sabiduría, una encarnación de la conexión eterna entre ellos. La joven princesa reveló que el invierno era un tiempo de revelaciones y entendimiento. Había llegado el momento de comprender la importancia de su unión y cómo sus destinos, aunque entrelazados, también tenían la libertad de tomar caminos únicos. Con esta revelación, la joven princesa compartió un regalo mágico. Creó un portal que les permitiría explorar momentos específicos de sus vidas pasadas y futuras. Este portal, un puente entre los hilos del tiempo, les ofrecería la oportunidad de comprender la totalidad de su conexión única. Con el corazón lleno de expectación, el anciano, el joven y la princesa atravesaron el portal, preparándose para sumergirse en los misterios de sus propios destinos. Mientras la luz del invierno los envolvía, sabían que las revelaciones que aguardaban podrían cambiar la perspectiva de sus vidas y fortalecer aún más los lazos que los unían en esta danza eterna del tiempo. Atravesaron el portal del tiempo con una mezcla de emoción y anticipación. La luz del invierno los envolvió, y cuando recuperaron la visión, se encontraron en un lugar que parecía un reflejo de su isla, pero imbuido con la esencia de los recuerdos. Era un rincón especial en el tiempo, donde los momentos cruciales de sus vidas pasadas y futuras se manifestaban como destellos de luz. Los tres caminaron por este espacio único, observando sus propias vidas desplegarse ante ellos en una danza de imágenes y emociones. El anciano revivió momentos de su juventud, descubriendo la semilla de sabiduría que lo llevaría a convertirse en el hombre que era hoy. El joven, con asombro, vislumbró sus propios logros y desafíos futuros,
obteniendo una visión clara de la senda que aún tenía por recorrer. La princesa, con ojos llenos de asombro, presenció los momentos de su propia historia, desde la infancia hasta la corona real, y más allá, hacia un futuro donde su conexión con el joven trascendía incluso las fronteras de la vida. A medida que exploraban los recuerdos y los destinos entrelazados, comprendieron la belleza de la complejidad de sus vidas. Los momentos de alegría y tristeza, los triunfos y las derrotas, todos formaban parte de un tapiz intricado que tejía sus historias individuales en una narrativa más grande. En este rincón especial del tiempo, la joven princesa en el espejo del tiempo se unió a ellos, actuando como guía a través de los hilos entrelazados de sus vidas. Explicó que, aunque cada uno tenía su propio camino, los hilos de sus destinos estaban conectados de maneras que trascendían el entendimiento convencional. Con el conocimiento adquirido en este portal de los recuerdos, regresaron a su isla, llevando consigo la riqueza de las experiencias compartidas y las visiones del pasado y el futuro. La luz del invierno los había iluminado con la sabiduría de sus propias vidas, fortaleciendo los lazos que los unían. En la orilla del río, reflexionaron sobre la travesía que habían emprendido. El anciano, el joven y la princesa, ahora imbuidos con una comprensión más profunda de su conexión única, sintieron que el río del tiempo fluía a su alrededor con una melodía más rica y compleja. La pequeña isla, testigo de esta odisea a través de los recuerdos y destinos, se llenó con la calidez del invierno y la promesa de una primavera por venir. Con la riqueza de los recuerdos y el entendimiento de sus destinos, el anciano, el joven y la princesa contemplaron el río eterno que fluía ante ellos. Estaban parados en la orilla, listos para enfrentar el capítulo final de esta historia entrelazada. La primavera llegó, y la isla renació con un resplandor de colores y fragancias. Los árboles se llenaron de brotes verdes, y las flores desplegaron sus pétalos como un tributo a la renovación. Era un recordatorio de que, aunque el tiempo avanzara, la naturaleza del río eterno era la constante transformación. En una tarde soleada, el anciano, el joven y la princesa se embarcaron en la canoa, dejando que el río los guiara hacia el siguiente capítulo de sus vidas. El río, ahora impregnado con la magia de los encuentros, despedidas, revelaciones y entendimientos, fluía con una serenidad que solo el conocimiento profundo podía ofrecer. Mientras navegaban, el anciano compartió una antigua leyenda sobre el río eterno. Contaba la historia de almas destinadas a encontrarse, separadas por el flujo del tiempo, pero unidas por el lazo indestructible del amor y la comprensión. La leyenda hablaba de un reencuentro final en el que las almas se abrazaban en el abrazo eterno del destino. A medida que avanzaban por el río, la princesa miró al joven, y el joven a la princesa, sabiendo que sus destinos estaban entrelazados de una manera que trascendía incluso las palabras. El anciano, con una sonrisa serena, observó la conexión entre ellos y la profunda comprensión que habían adquirido a lo largo de su travesía. El río los llevó a una pequeña isla en medio de sus aguas, un lugar sagrado que resonaba con la magia acumulada de sus experiencias compartidas. Allí, en la isla que había sido testigo de encuentros y despedidas, revelaciones y cambios, se detuvieron. En ese momento de quietud, la joven princesa en el espejo del tiempo apareció ante ellos. Con una mirada llena de gratitud y amor, les agradeció por haber explorado los misterios de sus vidas y haber comprendido la verdadera naturaleza de su conexión única. La joven princesa extendió sus manos hacia el río, y una luz brillante se elevó desde las aguas, formando una espiral de energía que envolvía a los tres. Era el abrazo eterno del destino, la manifestación de su conexión que superaba todas las barreras. En ese momento, el anciano, el joven y la princesa se abrazaron, sintiendo la fuerza de su unión en el abrazo del destino. El río, como testigo silente, continuaba su fluir eterno, llevando consigo las historias entrelazadas de aquellos cuyas almas se encontraron y se despidieron a lo largo de los tiempos. La joven princesa en el espejo del tiempo,
con una sonrisa llena de paz, desapareció en la luz, fusionándose con la magia del río eterno. El anciano, el joven y la princesa, aunque físicamente separados, sabían que sus almas estaban conectadas de manera indeleble, y que, en el flujo constante del tiempo, seguirían encontrándose y despidiéndose, tejidos por el hilo mágico del río eterno. La historia en la pequeña isla concluyó, pero el río eterno, con su magia y misterio, continuaba su viaje. El anciano, el joven y la princesa, con corazones llenos de gratitud y amor, navegaron de regreso a su hogar en la pequeña isla, llevando consigo la certeza de que, aunque el río del tiempo los llevara a lugares desconocidos, siempre estarían unidos en el abrazo eterno del destino.